Cuando escuchas el nombre Claymore, probablemente te imaginas una pequeña caja verde con las palabras From Toward Enemy estampadas en relieve. Parece casi inocua, pero su diseño y su finalidad la convirtieron en uno de los artefactos defensivos más conocidos del siglo XX. No es una mina enterrada al azar en la Claymore. Es un arma direccional, pensada para golpear exactamente aquello que el operador puede ver. ¿Qué la hace tan diferente? ¿Cómo funciona su idea, su forma y su uso en el campo de batalla? Hoy te explico la historia, la lógica y la mecánica detrás de la M18 Selamore, todo desde un punto de vista histórico y técnico general, sin instrucciones peligrosas, para que entiendas por qué una pequeña caja verde cambió tácticas defensivas en todo el mundo. La Claymore nació en una época de intensa innovación militar. Tras la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de las décadas siguientes, los ejércitos buscaron herramientas que protegieran a sus unidades con menos gasto de munición y con mayor control sobre el efecto letal. La idea fue crear un dispositivo que no explotara en todas direcciones como una mina tradicional, sino que concentrara su energía hacia adelante, en un arco amplio y plano, parecido a un abanico. Esa innovación dio lugar a una munición defensiva que los soldados podían apuntar y disparar cuando la situación lo exigía. A primera vista, su diseño es sorprendentemente simple. Exterior de plástico en forma curva. Una cara frontal lisa con un texto que indica la orientación. Patas plegables para posicionarla en el suelo. Y una parte posterior que alberga el mecanismo. Detrás de esa apariencia hay una filosofía en control. A diferencia de las minas de presión, que detonan cuando alguien pisa un punto indeterminado. La Claymore permite a quienes la emplean decidir el momento exacto de la detonación. Esa característica la distingue como una herramienta táctica, no un artefacto indiscriminado. Para entender su función, debemos pensar en la analogía con un enorme cartucho de escopeta. La Claymore está diseñada para dispersar numerosos fragmentos en un patrón frontal controlado. Cuando se dispara, esos fragmentos salen proyectados hacia adelante en un sector en forma de abanico. El objetivo táctico es claro: detener o desorganizar a fuerzas que se aproximan, cubrir una retirada, proteger una posición o crear una barrera letal en un pasillo o sendero donde el enemigo debe pasar. La curva del cuerpo no es meramente estética. Ese arco ayuda a dirigir los fragmentos en un patrón relativamente plano y extendido, lo que maximiza la cobertura lateral sin desperdiciar energía hacia atrás. Es una solución ingeniosa, permiten cubrir un frente mucho mayor que una carga puntual, y la dispersión predeterminada facilita la colocación en posiciones defensivas, con solapamiento entre distintos dispositivos para crear zonas prohibidas para el adversario. La efectividad de este concepto depende tanto de la física de fragmentación como de la sincronización del disparo. Los fragmentos, al ser acelerados por la explosión, se comportan como proyectiles de alta velocidad. Su letalidad proviene de la energía cinética que poseen en el instante del impacto. Por eso, la precisión en la orientación y el momento de detonación son factores operativos críticos para quienes la emplean. En manos militares, ese control convierte a la Claymore en un componente táctico que se integra en planes de defensa y emboscada. Históricamente, la Claymore ganó fama durante conflictos en que la guerra de trinchera y las operaciones de patrulla eran comunes. Su capacidad de ser desplegada rápidamente, orientada y accionada de forma remota, la convirtió en un recurso valioso para unidades pequeñas. El efecto psicológico era importante a la simple posibilidad de encontrarse con una explosión direccional bien planificada aumentaba la cautela del enemigo y limitaba su libertad de maniobra. Pero no todo es heroísmo táctico. La Claymore también levantó debates éticos y legales. Al tratarse de un dispositivo que lanza fragmentos sobre un área,
Su empleo en zonas con civiles o en contextos donde no puede garantizarse la distinción entre combatientes y no combatientes plantea dilemas. Por ello, su uso ha sido regulado, y las fuerzas que la utilizan suelen contar con reglas estrictas de empleo, colocación en áreas claramente controladas, comunicación y procedimientos que minimizan el riesgo de daños colaterales. La diferencia entre herramienta defensiva legítima y riesgo inaceptable depende en gran medida del contexto y de la disciplina en su manejo. Además de su diseño primario, existen variantes y versiones desarrolladas por distintos países a lo largo del tiempo. Algunos modelos incorporan mejoras en el mecanismo de activación para permitir detonaciones eléctricas seguras desde una distancia o mecanismos mecánicos de tirón. Otros experimentaron con distintos materiales de envoltura para optimizar la fragmentación y el peso. Lo relevante es la idea central en una carga orientada que transforma un pequeño paquete en un proyectil expansivo y eficaz en un arco definido. El entrenamiento y la doctrina alrededor de la Claymore son tan importantes como el propio dispositivo. Los militares que la emplean aprenden a seleccionarla para situaciones concretas, han protección de perímetros, control de rutas, emboscadas planificadas y defensa de puntos de observación. Se trabaja en simulaciones para entender el patrón de fragmentación, la mejor distancia de colocación según la situación y las medidas para garantizar que el personal amigo no quede en la zona afectada. Todo eso revela una verdad esencial en guerra. La tecnología es eficaz solo cuando va acompañada de procedimientos, reglas y formación. También es importante recordar el componente logístico. Un arma como la Claymore es relativamente portátil y fácil de transportar en comparación con cargas más voluminosas o con sistemas de artillería. Su fabricación y almacenamiento obedecen a normas militares que priorizan seguridad y trazabilidad. En este sentido, es un ejemplo de cómo la ingeniería militar combina simplicidad con funcionalidad para dotar a unidades de capacidades asimétricas a mucha potencia en paquetes manejables. La Claymore dejó una huella cultural notable. Apareció en informes, en películas de guerra y en testimonios de veteranos. Su aspecto reconocible y su etiquetado directo la volvieron icónica. Sign Embargo. Esa notoriedad trae consigo cierta mitología, en relatos exagerados sobre su alcance o su uso indiscriminado circulan fácilmente. Separar la leyenda de la realidad requiere datos responsables y una mirada crítica en comprender para qué fue diseñada, cuándo es legítimo usarla y cuáles son sus limitaciones. Desde la perspectiva de la seguridad pública y la legislación, dispositivos con capacidad de proyectar fragmentos conducen a normas estrictas. Muchos países restringen su posesión a fuerzas armadas y cuerpos autorizados. Su empleo fuera de zonas de conflicto o sin control puede constituir un delito grave. Ese marco legal es parte del equilibrio que la sociedad establece entre la innovación militar y la protección de civiles. Si miramos hacia el futuro, los principios que hicieron efectiva a la Claymore, direccionalidad, control y portabilidad, siguen siendo relevantes. La tecnología evoluciona en sensores, activación a distancia segura, integración con sistemas de vigilancia o incluso diseños no letales para controlar rutas y perímetros son campos de investigación. La lección es que la necesidad de controlar espacios con eficiencia persiste y la respuesta tecnológica debe siempre equilibrarse con los imperativos humanitarios y legales. En síntesis, la Claymore ejemplifica como una solución técnica, sencilla en apariencia, puede alterar la manera de pensar una defensa. No es una herramienta para el uso casual ni una curiosidad. Es un elemento de la doctrina militar que requiere disciplina, responsabilidad y un marco normativo claro. Comprender su diseño y su historia ayuda a ver la intersección entre ingeniería, táctica y ética en tres dimensiones que, en el terreno de la guerra, siempre van de la mano.